tardes con todos ustedes. Bueno, una vez más, vengo a darles un cordial saludo, quizás a los que se están conectando recién o a los que ya han estado presentes. Les doy la bienvenida a esta segunda ponencia, en realidad, que va a estar muy interesante, del Simposio Internacional de Bioimpresión 3D, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos. El que les habla es Eric Quispe-Gomaní, y el día de hoy estaré acompañándoles como moderador de esta segunda ponencia. Muy bien, antes de poder dar inicio a esta ponencia, quisiera darles algunas indicaciones o ideas para el correcto uso de justamente esta sesión. Primero, mantener las cámaras y micrófonos apagados para poder evitar cualquier tipo de interrupción durante la ponencia. Segundo, asimismo, si ustedes tienen alguna duda durante la clase, me gustaría que pudieran escribir aquí en la barra de comentarios cualquier tipo de pregunta o inconveniente o consulta que tengan cada uno de ustedes. Ahora bien, para mí es un honor presentar al ponente del día de esta segunda ponencia, que vendría a ser el nombre de Cristian Silva, ¿verdad? En realidad, él es un ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ingeniería Mecánica, teniendo un doctorado en Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia, con el tema de bioimpresión 3D de tejidos vivos, director del producto de la compañía sueca de bioimpresión Cegink y CTO de la corporación Fabrilab. Es un profesional e investigador con una amplia trayectoria en el ámbito de la biomecánica, la impresión 3D y la aplicación de la tecnología con fines sociales, entre las cuales sus principales líneas de investigación son modelado biomecánico bioinspirado, simulación cinética y cinemática de la mecánica de movimiento humano, la asistencia robótica con prótesis bioeléctricas impresas en 3D, la rehabilitación de personas mediante el uso de la tecnología, la enseñanza de la tecnología como fin social para mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, siempre persiguiendo el paradigma de una rehabilitación personalizada, ecológica y responsable e inteligente. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, sin nada más que decir, estimado Cristian Silva, le cedo la palabra para que pueda comenzar con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, se escucha correctamente. Perfecto. Voy a proceder a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Bien, ¿pueden ver la presentación en este momento? ¿Sí se logra ver? Sí se logra ver. Ok, perfecto. Entonces déjame ver acá. Ya extiendo la pantalla y comienzo con la presentación. Bien, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. El día de hoy les quiero compartir el tema de impresión 3D de biomateriales y células vivas, el futuro de la medicina personalizada. Como ya se hizo la presentación, pues cabe recordar que toda esta información viene de un proceso de investigación doctoral que realicé en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Erlangen en Alemania, y con la empresa Selin en Suecia, del cual soy director de producto. Bueno, ya pues iniciando con lo que es la bioimpresión 3D, quiero compartirles un video y me gustaría saber si se logra escuchar el video. ¿Sí se escucha? Se escucha ¿Se escucha correctamente. bien? Listo, entonces Sí. procedo a compartir el video para luego dar inicio ya formalmente a la presentación. In classics Westworld, Darkman, and The Fifth Element all have in common? All of these sci-fi films feature 3D bioprinting in one form or another. Soon, this technology could allow your doctor to print you a new organ on demand. The rising demand in bioprinting has fueled fresh innovation in the field. Researchers are working to create a future where damaged organs could be replaced using a printer. Bioprinting is slowly becoming more and more feasible. The world of 3D printing is one of the most exciting sectors, as well as one of the most practical and useful. What is bioprinting? Bioprinting is not as difficult as you might think.
It is actually very similar to the additive manufacturing processes that you may be familiar with. As with other types of additive manufacturing, bioprinting uses a digital file as a blueprint to print an object. But unlike 3D printing, bioprinters print with cells and biomaterials, creating organ-like structures that let living cells within them multiply to form a new organ. Just like your FDM or SLA printer on your desktop, these organs are printed layer by layer. However, rather than using a CAD file, researchers create a digital model using computed tomography and MRI scans. So far, researchers have 3D printed an antibacterial tooth, an ovary, a bionic ear, elastic bones, lungs, and even a heart. Are we printing skin already? Yes, skin is the largest organ on our body, and as such, it is essential to our overall health. It is our first line of defense against many types of infection and disease, but it is also susceptible to damage from injuries like burns and cuts. When not treated immediately, these injuries can become infected. Very severe skin injuries require skin grafts, but a close match is needed between donor and host to accomplish that. For this reason, many skin grafts use skin removed from the injured person's body. This involves taking skin from an unaffected area of the body and applying it to the injured area. However, this is not a simple copy and paste procedure. These skin grafts can still be rejected by the body and can become infected. Skin bioprinting is making things much easier and could be a game-changing alternative. But how does it work? Currently, most processes for 3D printing skin work similarly. Some bioprinters can even lay down strips of skin on the affected area. However, this process is still a bit slow to be practical. Nevertheless, some doctors and scientists are already testing bioprinters that can create skin transplants. Researchers at Rensselaer Polytechnic Institute in New York have developed a way to 3D print living skin that comes complete with blood vessels. To date, this is one of the most advanced methods of 3D printed skin that the world has seen. Other prominent research institutions like the Wake Forest Institute for Regenerative Medicine and the University of Toronto have developed functional skin bioprinters. Wake Forest has been leading the charge in bioprinting, successfully creating organs like a bladder and cardiovascular tissue. One of their recent printers has demonstrated the ability to print 3 types of skin cells. At the same time, the University of Toronto has developed a portable bioprinting device the size of a small shoebox. However, more work will be needed before 3D printed skin can be used to commonly treat humans. The clinical bioskin products currently available are more like a fancy Band-Aid. They do offer injured people some accelerated wound healing, but are designed to eventually fall off rather than integrating with a patient's body. Even more so, researchers from the Rensselaer Polytechnic Institute believe that in order to make this process usable at a clinical level, they will also need to be able to edit the donor cells using something like CRISPR technology so that the blood vessels can integrate and be accepted by the patient's body. In the future, 3D printed skin treatments would be completely tailor-made for individuals' bodies, drastically reducing complications and aesthetic concerns. Though 3D printed skin is far from replacing conventional skin grafting techniques, new developments and potential applications for 3D printed skin continue to give energy to this rapidly growing field of research. Bioprinters could eventually be used to save lives. Bueno, ¿qué tal el video? ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí, te logro escuchar correctamente. Perfecto. Bien, entonces esta es como un abrebocas de la introducción de lo que es la bioimpresión 3D.
Hoy en día encontramos distintas partes en el cuerpo humano que pueden ser reemplazadas, que pueden ser homologadas, por así decirlo, por estructuras sintéticas, prótesis, órtesis, que soportan el cuerpo humano y que le permiten a una persona extender su vida, mejorar su calidad de vida. Pero, pues, en esta presentación nos vamos a fijar más que todo en cómo se pueden imprimir estructuras orgánicas con células, con biomateriales y de qué manera la podemos incorporar para estudios científicos, estudios de investigación, para cosméticos o para ingeniería de tejidos. Bueno, dando un contexto del por qué y la necesidad de la bioimpresión 3D, sabemos que hoy en día, tan solo en Estados Unidos, más de 21 pacientes mueren cada día por una falta de órganos que puedan, pues, trasplantarse y que le permitan extender su tiempo de vida. También el viaje que tiene el desarrollo de una medicina desde que se inicia el proceso hasta que se finaliza, puede gastarse más de 10 años en este proceso, y si los procesos se realizan de la manera incorrecta, se pueden gastar millones de dólares en ese proceso. Entonces es algo que se puede mejorar desde la perspectiva que les voy a presentar, que les voy a dar aquí en esta introducción. También el tema de la crueldad animal es uno de los temas más críticos que, por ejemplo, aquí en Europa está prohibido completamente el uso de animales para estudios de cosméticos. Entonces, abre una gran oportunidad para innovar, para crear nuevas metodologías que permita que esta crueldad animal no se realice más y que pues se mejore también la calidad de vida de los animalitos. Bueno, ahora, formalmente definiendo qué es la bioimpresión 3D, la bioimpresión 3D es una técnica de manufactura cuyo objetivo está en el garantizar la viabilidad y la función celular. En esta se imprimen constructos que definen patrones, los cuales vamos a llamar scaffolds. Esta principalmente permite la difusión y la perfusión de medios para garantizar procesos de vascularización como la angiogénesis. También permite el uso de diferentes tipos de materiales sintéticos y biológicos que permitan la replicación de la matriz extracelular que rodea la célula, y esto con un objetivo, con el objetivo final, que es la generación de tejido, de órganos y pues también de sus análogos. Bueno, en la bioimpresión 3D tenemos básicamente tres etapas. En la primera tenemos un proceso de pre-bioimpresión en donde se toma una imagen, se hace la reconstrucción de esa imagen, se procesa esa imagen, luego este modelo que se obtiene se lleva a un proceso de bioimpresión utilizando distintas tecnologías de impresión, distintos biomateriales, y luego finalmente se hace un proceso de post-impresión en donde se madura el constructo, se genera un tejido y se conforma como tal la estructura de tejido. Bueno, para definir las etapas de la bioimpresión, pues mostramos este gráfico acá en donde vemos 6 etapas claramente diferenciadas. En la primera, pues tomamos la imagen, como les decía en la anterior diapositiva, ya sea por métodos de rayos X, tomografía computacional, resonancia magnética, y esta imagen que se toma se procesa y se lleva a un diseño de aproximación. Puede utilizarse técnicas de biomimetismo, por ejemplo, en el caso de la oreja, el pabellón auricular. Entonces se puede estructurar esa imagen, ¿cierto? En un modelo digital que luego se va a imprimir con las células adecuadas y el biomaterial adecuado para replicar esa forma, ¿cierto? No solamente está la técnica de biomimetismo, también encontramos técnicas como las que se ven en la imagen de autoensamble o de mini tejidos. Ponentes, se le
apagó el audio, por favor. Ya. Ok. Entonces, hacemos la selección del material conforme a lo que vayamos a imprimir. Entonces, tenemos polímeros sintéticos, polímeros naturales que repliquen la matriz extracelular. Por ejemplo, en el caso del pabellón auricular, vamos a seleccionar un material que sea compatible con condrocitos que replican el cartílago, pero también con estructuras de piel, que es el tejido que va a recubrir esta estructura. Hacemos también la selección de las células con respecto a lo que vayamos a imprimir, como les decía, condrocitos, células de piel, queratocitos, fibroblastos. Entonces, hacemos esa selección con respecto al tipo de material que sea compatible con ese tipo de células y luego, ya según la reología que manejemos de esa biotinta, que es la mezcla entre el biomaterial y la célula, entonces hacemos una selección de la tecnología de bioimpresión que vamos a utilizar. Hay distintas técnicas de bioimpresión, entre ellas la de microextrusión, que es la que principalmente he venido usando desde mi proceso de investigación doctoral y también desde la empresa con la que trabajo. Pero también hay otras técnicas, por ejemplo, como la de Inkjet, la de láser asistido, la de Digital Light Projecting. Hay distintas técnicas, así como ustedes pueden imprimir papel con distintos tipos de impresoras. También se puede hacer la impresión de biotintas con distintos tipos de tecnologías. Y finalmente pasamos a la última etapa en donde se hace la aplicación. Lo que se imprimió se pone en un proceso de maduración en donde las células pueden crecer, expandirse y crear ese tejido que necesitamos. Y ese tejido lo podemos colocar para que crezca y prolifere, entonces lo podemos colocar podemos implantarlo o podemos hacer pruebas in vitro para evaluar medicamentos o otras sustancias. Bueno, en la impresión 3D, nosotros podemos categorizar las distintas estructuras que imprimimos con respecto a su grado de complejidad. Entonces, pues complejidad en términos de qué tanto nos lleva a poder hacer el constructo y qué tan difícil es poderlo replicar. Entonces, en primera instancia tenemos la piel, el cartílago, ¿sí? Que son estructuras que podemos definirlas como bidimensionales en algún sentido. Luego encontramos la segunda categoría, que son estructuras huecas tubulares, por ejemplo, como las estructuras vasculares. Y luego encontramos en la tercera categoría estructuras huecas no tubulares, por ejemplo, como el estómago, ¿cierto? Una vejiga. Y por último, encontramos las estructuras que se definen órganos sólidos, ¿sí? Que es como el hito más complejo de poder replicar para la bioimpresión 3D y es pues el objetivo último de esta tecnología, poder replicar órganos complejos que se puedan trasplantar en humanos. Ahora, ustedes se preguntarán cómo hacemos ese proceso de poder recolectar células y luego conformar con esas células mezcladas con la biotinta, con la biomateriales biotintas y luego utilizar tecnología de bioimpresión 3D para poder imprimir esos constructos y luego trasplantarlos, pues más adelante lo voy a mostrar en unas diapositivas, pero eso es básicamente como el flujo. Se extraen las células del paciente, se hace la expansión de esas células, luego esas células se mezclan con los biomateriales y luego se imprimen los constructos a los cuales se pueden trasplantar. Bueno, gracias a la bioimpresión y las biotintas, investigadores pueden hoy en día imprimir tejidos humanos que potencialmente pueden acabar con los problemas de salud de la humanidad y crear un sinfín de aplicaciones en distintas áreas. Pero ¿cuáles son esas áreas? Pues ustedes se preguntarán, ¿cierto? Entonces aquí les comparto un gráfico que me muestra las 4 principales áreas de desarrollo que
pues representan la bioimpresión 3D y en las cuales se puede utilizar bioimpresión 3D. Está la ingeniería de tejidos principalmente para la generación de estructuras complejas o estructuras simples, como les mostré anteriormente. Bioimpresión de órganos y organoides, ¿sí? O de tejidos artificiales para trasplante, ¿cierto? En esta encontramos que estos tejidos, estas estructuras, tienen que ser vascularizadas, entonces podemos utilizar la misma bioimpresión para vascularizar estas estructuras y generar dispositivos de microfluídica, por ejemplo, definir patrones, micropatrones en esas estructuras, asemejando, por ejemplo, fibras musculares. También tenemos otra gran área que es la evaluación de medicamentos y pues la investigación en medicamentos, en donde podemos desarrollar medicamentos que puedan controlarse de manera, que puedan liberarse de manera controlada dentro del cuerpo. Podemos realizar bioensayos, podemos hacer también modelos en donde podamos evaluar ciertos medicamentos, por ejemplo, en el caso del COVID-19 y ver la eficacia de los medicamentos en contra de estos patógenos. Y otra de las grandes áreas también es el desarrollo de biosensores, pues, en combinación de elementos sintéticos con elementos biológicos, generar esos biosensores para poder identificar marcadores biológicos o químicos en general. Entonces, en esta área podemos construir robots biohíbridos, ¿cierto? Que puedan, en los cuales se pueden encontrar estos dos mundos, el biológico y el sintético. Y bueno, el desarrollo de dispositivos biomédicos también. Entonces, de todas estas 4 grandes áreas, pues vemos todas este sinnúmero de aplicaciones en los cuales la bioimpresión ayuda a permitir que esto sea posible, ¿sí? Bueno, entonces, ya viendo un poco más sobre las aplicaciones en el campo de la investigación de nuevos medicamentos, la bioimpresión 3D hoy en día ha ayudado a poder acelerar el proceso de evaluación de nuevos medicamentos. Dentro de, digamos, que la aproximación común, dentro de lo que podemos definir como cómo se evalúa normalmente un medicamento utilizando cultivos en cajas de Petri con células, ¿cierto? Cómo reaccionan estas células a ciertos medicamentos, pues vemos que estos modelos tienen limitaciones. Las células no reaccionan de la misma manera como cuando ellas se encuentran en modelos tridimensionales semejantes a lo que se puede encontrar en el cuerpo humano. Entonces, los retos de los cultivos en 2 dimensiones, que es lo que se hace convencionalmente, representan concentraciones no uniformes en donde la sensibilidad al medicamento no se define de manera clara, mientras que los modelos tridimensionales realizados con tecnología de impresión 3D tienen características que nos permiten pues, pensar pues aparte de todos los papers que se han publicado con el uso de estructuras impresas en 3D, que este tipo de experimentos y tejidos que se realizan utilizando esta tecnología dan una mayor respuesta ante las evaluaciones a las cuales se someten estas estructuras, estos tejidos con respecto a los medicamentos. Entonces, nos generan varias ventajas al utilizar esferoides, organoides, en contraste con los tejidos bidimensionales que convencionalmente se usan. Ahora, algunas aplicaciones del mundo real que vemos aquí
Por ejemplo, en el caso de estos pabellones auriculares que utilizaron técnicas mixtas, tanto de métodos artesanales, pero también de impresión 3D, en donde se definieron estos constructos que luego posteriormente se sembraron con células del mismo paciente, que posteriormente pudieron ser trasplantados a los niños, y los niños pues con esta patología que presentan de microtia pudieron tener una remodelación de pues sus orejas de manera cosmética gracias a la utilización de este tipo de tecnología. Bueno, acá hay otra de las aplicaciones también que encontramos. Por ejemplo, en el caso del niño Caiba se utilizó un biomaterial biodegradable, biocompatible, que permitía el paso del aire hacia sus pulmones, porque el niño nació con una obstrucción, ¿cierto? Este constructo se imprimió, se colocó, se trasplantó y luego posteriormente, a medida que el niño fue creciendo, pues se degradó de tal manera que permitiera su crecimiento, pero también al mismo tiempo el paso del aire y no permitiera el colapso de su tráquea como tal. Ahora, también encontramos ya en el ejemplo de estructuras de complejidad de tercer nivel, estas vejigas que fueron inicialmente desarrolladas de manera artesanal, luego fueron bioempresas y luego se hizo un cultivo celular alrededor de esa malla, de esa estructura, que posteriormente permitió que estas pudieran ser trasplantadas a niños pues que tenían deficiencias y que necesitaban el reemplazo de esta estructura. Y pues aquí les presento uno de los científicos más importantes y más representantes en este campo de la bioimpresión 3D, es Antonio Atala. Es de origen latinoamericano, sin mal no recuerdo, es peruano, y él pues ha participado en el desarrollo y ha dirigido el grupo para poder hacer estos constructos utilizando técnicas de impresión 3D, principalmente en su investigación, en este caso específico, el desarrollo de un riñón. Bueno, entonces estos son como los ejemplos que podemos ver en distintas investigaciones en el mundo. Ahora, hay distintos tipos de tejidos que se pueden replicar utilizando tecnología de bioimpresión 3D. Principalmente encontramos tejidos como los que se presentan en esta gráfica, y es resultado de un proceso de revisión bibliográfica que se realizó por parte de Pedrosa González, un investigador mexicano muy importante, en donde nos muestra que el desarrollo de investigaciones en este campo pues es muy diverso y está enfocado en distintos tipos pues como tal de tejidos, enfocado como tales los biomateriales para poder soportar tejidos de cartílago, de hueso, estructuras vasculares, de piel, también otras investigaciones menores, pero como ustedes pueden ver en estos gráficos, hay un sinnúmero de tejidos que se pueden replicar utilizando este tipo de tecnología 3D, pero pues desde la empresa con la que trabajo, nosotros tenemos modelos, kits que se proveen a nuestros clientes, en donde se puede replicar estructuras de tejido de intestino, de hígado, de páncreas. También tenemos el tejido biotintas conductivas, en donde se pueden utilizar células neurales y se pueden replicar este tipo de tejidos neuronales. Bueno, ¿y para qué? Con el objetivo de evaluar, realizar modelos de investigación en el modelamiento de enfermedades, por ejemplo, en el caso del cáncer, modelos centrados en el paciente, en el caso de trasplantes, el desarrollo de unidades complejas de tejido,
que tengan distintos tipos de capas y en la evaluación de la dinámica de cultivo en bioreactores para la evaluación de medicamentos. Ahora, una de los retos o de los sueños más que me llevó a incursionar en este campo de investigación fue el poder integrar desarrollos sintéticos con la biología humana, ¿sí? El poder desarrollar interfaces que permitan la comunicación del sistema nervioso con prótesis, el poder cubrir esos desarrollos con piel sintética que permita una retroalimentación al paciente, el poder permitir que esas interfaces se puedan integrar con el cuerpo y se puedan comunicar con las prótesis para generar un mejor y mayor control en estas prótesis, es algo que me motivó a poder llegar a investigar en este campo y por eso enfoqué mi tesis de doctorado en la investigación de estructuras vasculares y pues de todo este tipo de tecnologías para poder integrar mis conocimientos en mecánica y mecatrónica en el desarrollo de prótesis para poder posteriormente integrarlas al cuerpo humano. Aquí les voy a mostrar un poco de lo que fue mi proceso de investigación. Pues inicialmente lo comencé con una impresora normal, estándar, que conseguí por $500. Simplemente lo que hice fue hacer la reconversión de esta máquina. Hice una reconfiguración del firmware de la máquina, hice una adaptación de la mecánica para incluir 3 extrusores mecánicos y pues en una reconfiguración también de la electrónica para poder darle potencia a estos extrusores y con la reconfiguración de software, hardware y la reconfiguración electrónica, pues pude hacer la impresión de distintos constructos vasculares utilizando distintos tipos de biomateriales, en este caso materiales con base en celulosa y con base en alginato y utilizando unas células que se denominan MG63, que son células de osteosarcoma. Pues en ese momento solamente contaba con ese tipo de células y por eso las utilicé, pero pues ese fue el principio para poder realizar la investigación. Luego, posteriormente, ya haciendo una pasantía en la empresa con la que actualmente trabajo, en Celin, ya pude hacer la reconversión de una de las máquinas de ellos, que es la Incredible, y pude adaptarle, integrarle otros 2 cabezales de extrusión neumáticos y luego hice el diseño de una boquilla coaxial que me permitiera hacer pues las impresiones de manera coaxial utilizando células endoteliales y fibroblastos para replicar las capas interna y más externa de las estructuras vasculares y también utilizando pues los biomateriales de la empresa. Pues mi objetivo principalmente fue el de poder replicar esas estructuras vasculares desde la capa más interna, como les decía, utilizando células endoteliales y la capa más externa utilizando fibroblastos para poder hacer un análisis de la evaluación de viabilidad celular utilizando esta tecnología y el desarrollo de esta boquilla coaxial. También con este desarrollo pude replicar estructuras dispositivos de microfluídica, los cuales pues es muy importante pues este desarrollo porque normalmente las estructuras de microfluídica que se obtienen son hechas con un solo tipo de material. En este caso, pues utilizando las boquillas coaxiales, pude hacer estructuras de microfluídica, dispositivos de microfluídica que no solamente tienen distintos tipos de materiales, sino también distintos tipos de células. Entonces, es difícil encontrar este tipo de dispositivos de microfluídica ya con las células y con los biomateriales que son más apropiados y que replican, se asemejan a las estructuras reales. Entonces, acá vemos algo de lo que se pudo conseguir con este tipo de impresión coaxial, ¿cierto?
Acá ya vemos, digamos, la perfusión de medio de fluido a través de la estructura impresa en 3D. Y aquí vemos también en este video algo de la estructura de la perfusión ya de medio a través del dispositivo. Bien, ahora, todo este proceso de investigación pues se ha publicado en papers científicos en donde a estas estructuras impresas se les ha hecho una evaluación de viabilidad celular, ¿sí? Y pues la idea fue hacer un contraste entre la correlación existente entre la presión durante el proceso de impresión y la geometría de las boquillas impresas en 3D. Estas evaluaciones se hicieron en el momento de hacer la impresión y luego 7 días después de haber hecho las impresiones. Entonces acá vemos algo de la viabilidad celular que se obtuvo y se obtuvo viabilidades por encima del 80%. En las configuraciones que me permitieron mayor viabilidad, pues son las que se utilizaron posteriormente para poder hacer la comercialización de boquillas coaxiales por parte de la empresa con la que trabajo. Este es el paper que se publicó, que ustedes pueden buscar, es el desarrollo de un sistema de extrusión coaxial y la evaluación in vitro y en sílico para optimizar la viabilidad celular. Bien, y estas son algunas de las características de la boquilla coaxial que pude desarrollar para poder optimizar los procesos de impresión coaxial. Y pues esto es algo que muestra ya algunas de las aplicaciones que se pueden obtener utilizando impresión 3D. Por ejemplo, en el caso de estructuras de piel con distintos tipos de capas. Acá tenemos un videito que muestra la impresora 3D, pues imprimiendo distintos tipos de capas para poder replicar la estructura completa de la piel, replicando la capa de la epidermis, la dermis, la hipodermis. ¿Sí? Normalmente la piel está entre las 50 micras de espesor y el milímetro, 1.5 milímetros de espesor, pues depende de donde esté ubicada la piel, pues la comparamos la piel que está en los párpados con la piel que está en los talones del pie, pues hay distintos tipos de grosores. Entonces, pero lo importante es poder saber que con este tipo de tecnología se podría replicar perfectamente las distintas capas que componen la piel. Bien. Aquí también las estructuras vasculares. Entonces, en estos videos me muestran cómo yo puedo imprimir de manera individual cada tipo de material, ¿sí? O de manera conjunta todos los materiales. Este es el caso en el que se hace impresión, pero este es el caso en este otro video en donde se hace la extrusión del constructo y se puede hacer una selección individual de las capas. Entonces, estas capas pues pueden estar mezcladas con pues, sus células respectivas para poder ayudar a que el constructo se asemeje lo más posible a pues un constructo real. Entonces aquí vemos cómo podemos hacer la selección de los distintos materiales y vemos cómo con los colores se pueden diferenciar claramente que se están imprimiendo distintos tipos de materiales de manera conjunta y de manera individual. En este caso, pues de la estructura vascular, donde se utilizan células endoteliales de músculo liso y fibroblastos. Ahora, también en desarrollo de dispositivos de microfluídica, pues encontramos este tipo de estructuras, ¿cierto? Aquí tengo unos videos que muestran
que muestran pues lo que se pudo obtener utilizando boquillas coaxiales. Acá también hay otro video en donde se ve cómo fue el proceso de impresión no planar. La impresión 3D también se puede realizar de manera no planar. Entonces se puede utilizar la impresión pues variando también el eje Z para poder hacer estas estructuras de microfluídica que puedan servir para alimentar o para que pueda mantener un flujo constante de medio sobre estos organoides que se pueden imprimir. Bueno, normalmente las estructuras de microfluídica son planas, pero de esta manera se pueden hacer en 3 dimensiones. Bueno, todo esto también tiene aplicaciones, pues como vemos acá, de lo que llamamos body on chip, en donde podemos integrar distintos tipos de dispositivos de microfluídica para hacer lo que se encuentra en esta gráfica, en este dibujo. Entonces podemos encontrar tejidos que repliquen estructuras de cerebro, de corazón, de hígado, del tracto gastrointestinal, de los pulmones, estructuras vasculares, del riñón, estructuras musculoesqueléticas, y todo esto integrarlo en chips como los que se encuentran acá, ¿sí? Todo integrado. Y de esta manera podemos evaluar medicamentos de una mejor manera. Podemos evaluar cómo un medicamento potencialmente puede afectar distintas partes del cuerpo cuando solucionan un problema, cómo me pueden afectar los otros órganos, ¿sí? Entonces, esto ayuda a entender mucho mejor los efectos primarios y secundarios de un medicamento, por ejemplo. Entonces, también, pues les quiero compartir ahorita un video que se basa en una investigación que se publicó en la revista Science hace unos años, ya hace un tiempo. Se publicó esto y se utilizó una de las impresoras que tenemos en la empresa, que se llama Lumex, que está basada en proyección de luz, ¿cierto? En donde podemos jugar con las geometrías y las dimensiones. Podemos evaluar en este modelo que se muestra acá el flujo de medio que en esta investigación está simulando el flujo de la sangre, y podemos ver cómo es el comportamiento de la mecánica de transferencia de gases también en este mismo modelo. Entonces, acá en este video se muestra un poquito de cómo se simula el comportamiento de un alveolo, ¿sí? Cómo se hace la perfusión de medio, ¿cierto? Y se puede evaluar también la dinámica de gases, de cómo se transfieren los gases, el oxígeno, el aire que se recibe aquí en el alveolo hacia los capilares que definen este alveolo, ¿sí? Bien, entonces, estas son las aplicaciones. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo se puede iniciar un proceso de investigación para poder hacer un biomaterial que me sirva para bioimpresión, ¿cierto? Primero que todo, hay que tener en cuenta que pues en la selección del biomaterial podemos utilizar distintos tipos de materiales, como les decía en anteriores diapositivas. Se pueden utilizar polímeros sintéticos, polímeros naturales que repliquen la matriz extracelular. ¿Y que es la matriz extracelular? Lo que rodea la célula, lo que genera la célula, las proteínas, las moléculas que me generan esa célula y que me definen exactamente que esa célula tiene un particular comportamiento o está dentro de un tejido. Entonces, esto me define también la interacción entre las células, ¿cierto? Y el material que la rodea. Y bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta en el momento de poder comenzar una investigación de un nuevo biomaterial. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el biomaterial tenga una buena imprimibilidad,
que sea imprimible, que las características reológicas del material pues se almacene la suficiente energía para mantener el constructo, lo que se imprima de tal manera que no se me disipe, que no se me distorsione la forma que imprimo, ¿cierto? Pero también que permita la comunicación, la difusión, la perfusión de medios dentro del mismo biomaterial. Una de las componentes más importantes es que las células se puedan comunicar dentro de esos constructos, ¿cierto? Y que se mantengan estables. Bien, aquí en esta diapositiva tomada de Pedrosa González, también el investigador mexicano que les comentaba, vemos de la cantidad de papers que se investigaron en este documento de los últimos 20 años, el total de la cantidad o sea, aquí lo que se está explicando es cuáles son los biomateriales que se utilizan más y cuáles son los agentes de entrecruzamiento que son más utilizados dentro de todo este proceso de review que se hizo en este paper. Entonces, como vemos, uno de los materiales más representativos para el uso en bioimpresión es el alginato, pero también encontramos las gelatinas, el colágeno, el gelma, que es gelatina de metacrilato. También encontramos el PECDA, encontramos ya otros tipos de biotintas, pero con proteínas, con componentes que definen pues las estructuras biológicas, los tejidos, agarose, jama, fibrin, ¿sí? Que son como los materiales más representativos que se utilizan en los procesos de investigación y agentes de entrecruzamiento como el cloruro de calcio, la molécula Irgacure, se entrecruza con Luzubel, también métodos de entrecruzamiento por temperatura. Entonces, esta gráfica me muestra básicamente cuáles son pues, los principales biomateriales que se utilizan dentro del proceso de bioimpresión y en el proceso de investigación. Bueno, dentro de la empresa pues, con la que trabajo, pues hay distintas líneas de productos que se basan principalmente en alginato, pero que también tienen componentes biológicos, por ejemplo, como laminil, fibrin, que pues hacen que estos biomateriales sean más compatibles con ciertos tipos de células, ¿sí? Y también, pues, la empresa provee distintos tipos de tecnologías de bioimpresión. Entonces encontramos cabezales de extrusión neumática que permiten el control exacto de la temperatura para imprimir ciertos tipos de biomateriales. Y esos tipos de biomateriales pues requieren un control exacto de temperatura para que no se entrecrucen y para que pues la impresión se pueda realizar de manera efectiva. Por ejemplo, en el caso del Gelma, tenemos que controlarlo exactamente a 25 grados centígrados. De otra manera, se puede entrecruzar y me puede bloquear las boquillas. También encontramos boquillas termoplásticas para imprimir termoplásticos en el caso del PLA, el PCL, ácido poliláctico, poliglicólico, policaprolactona, otros tipos de biomateriales en los cuales también el control alto de temperatura es importante, cabezales de extrusión electromagnética que me permiten, digamos, generar un tipo de spray en el cual podemos pues generar partículas que pueden recubrir superficies una vez se imprimen las distintas capas del tejido, por ejemplo, para poder biofuncionalizar distintos tipos de superficies en este caso. Y también encontramos cabezales de extrusión mecánica, en este caso lo llamamos Shooting Pumping Head, en contraste con los cabezales de extrusión neumática, pues son mucho más precisos. Y también encontramos distintos tipos de herramientas, por ejemplo, la herramienta de la cámara,
de alta resolución o la herramienta de entrecruzamiento. Entonces, esos son como las distintas. Acá están los distintos tipos de cabezales y herramientas que se pueden utilizar para bioimpresión. Bueno, aquí yo les quiero compartir un video cortico también de una de nuestras máquinas pues más que tienen, digamos, mayores facilidades, mayores características, que es la BioX6, que tiene 6 cabezales de extrusión. Y bueno, quiero compartir aquí el video para que ustedes puedan ver qué tipo de capacidades y aplicaciones puede tener este tipo de tecnología. The CellLink Bio X6 is an evolution in science and medicine, leading us to incredible medical breakthroughs. It's a 3D bioprinter that prints living structures using cells and other organic materials. For the first time in history, turning an impossible dream into a reality, giving millions of people the ability to print living human tissue and organs. The Bio X6 is a product of CellLink's bioconvergence technology. Bioconvergence integrates the latest technological and scientific advancements with biology, saving countless lives and advancing medical science above and beyond our current limitations. At the core of this powerful technology are the CellLink Bio Inks, composed of millions of carefully sourced and tailored living cells suspended in an organic hydrogel. And different types of bio inks are customized to print a wide variety of tissue. Using multiple print heads, the Bio X6 desktop system can simultaneously print with 6 different bio inks, printing incredibly detailed and complex living structures. Patients' own cells can be used to bioprint tissue, reducing the possibility of a negative reaction during a transplant. The printed tissue can also be used for individualized drug testing. The Bio X6 opens an incredible array of possibilities, such as printing tissue with embedded electronics, and new applications are growing all the time. Thousands of labs across the globe are now using CellInk's products and are making incredible breakthroughs in medical science. Bio X6 is leading us to an extraordinary future in medicine. Where will it lead you? Start printing. Pues ustedes pueden ver de esta manera pues los distintos tipos de potencialidades y aplicaciones que hay para este tipo de tecnología. No les voy a dar los detalles sobre el resto de máquinas que tenemos porque se me está acabando el tiempo, pero solo me queda decir pues que la comunidad de bioimpresión 3D es grande para pues la cantidad de clientes que tenemos hoy en día. Hay más de 2.000 laboratorios que en este momento están utilizando nuestros productos y nuestras bioimpresoras, y pues que la comunidad se refuerza gracias a estos investigadores que día a día están publicando papers, y en nuestras páginas de internet pueden encontrar toda la información sobre los tejidos, los tipos de células, de los modelos, cómo imprimir los distintos tipos de tejidos, los datos de impresión con distintos tipos de biomateriales, y sobre todo, y lo más importante, pues los papers publicados de todos los investigadores que utilizan nuestros productos. Ahora, tal vez en el momento en que dije que un material sea imprimible, de pronto quedaron algunas dudas y quiero aclararlas. Para que un material pueda ser imprimible, pues necesitamos garantizar que el constructo se mantenga pues la estructura, la que define la impresión 3D, ¿cierto? Pero también que las células se puedan comunicar, ¿cierto? El diseño, los poros, la difusión y perfusión, la comunicación, son factores importantes para poder permitir y pues permitir que las células puedan sobrevivir dentro del material, pero también pues puedan mantener su forma, la forma del constructo. También este tipo de materiales tienen que permitirse poder entrecruzarse, poder utilizar distintos métodos de entrecruzamiento. Es importante, por ejemplo, en el caso de uno de los biomateriales que tenemos, que es el gel Sabón,
permite el entrecruzamiento no solamente por métodos de fotoentrecruzamiento con luz UV, en donde se obtienen resultados similares a eso, está replicando la estructura de un hueso, y luego ya utilizando el método de entrecruzamiento iónico con cloruro de calcio, entonces logra una mayor rigidez, pues asemejándose un poco más a lo que es la estructura de un hueso. Y una de las cosas más importantes, digamos, es que al final, pues lo que imprimimos, pues se pueda llevar a una evaluación in vitro, el que el material sea biocompatible y permita esa viabilidad celular que se puede evaluar, ¿cierto? Se puede determinar cuántas células sobrevivieron al proceso, cuántas células murieron, y también lo más importante es que esos constructos que se imprimen puedan generar esos marcadores biológicos, esos factores que definen claramente que un constructo, que un tejido es lo que es, ¿cierto? Y pues que también los materiales, en el caso de estructuras complejas multicapa, pues sean compatibles entre sí y no exista delaminación. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de imprimir con termoplásticos, con impresoras convencionales, pero cuando ustedes, por ejemplo, mezclan el PLA con el ABS, pues no se pueden mezclar, se delaminan prácticamente. Entonces eso también es algo que hay que garantizar, esa es la analogía. Tengo que utilizar biomateriales que sean compatibles entre sí para evitar ese tipo de delaminación. Y bueno, y posteriormente lo que se imprima pues se puedan trasplantar y se pueda asimilar por el cuerpo y se pueda degradar, ¿cierto? Que es una de las características pues que me definen que el material se pueda usar. Bueno, acá hay un video que no sé si alcance a exponer por el tiempo, pero bueno, lo quiero mostrar utilizando las tecnologías pues, que tenemos en la empresa de impresoras de extrusión y de proyección de luz. Podemos realizar este tipo de constructos. Ponente, disculpe que le interrumpa. Sí. Tenemos tiempo hasta las 4:30, así que normal, estamos muy gustosos de poder escuchar su exposición, así que tómese su tiempo. Ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces tenemos este tipo de tecnología que se puede utilizar en conjunto para poder generar este tipo de estructuras de microfluídica en donde se puede hacer la perfusión de medios, se puede hacer la perfusión de fluidos y evaluar el comportamiento de las distintas células dentro de este tipo pues de constructos. Y podemos integrarlos entre sí para poder hacer lo que les comentaba anteriormente, body and chip. Por ejemplo, en este caso podemos imprimir un tejido normal y un tejido con cáncer y luego hacer la perfusión de medio con medicamentos y ver cómo reacciona los tejidos frente a ese medicamento, ¿cierto? O a ese químico. Luego también podemos imprimir utilizando el mismo tipo de metodología de estructuras como si fueran Legos y integrar distintos tipos de tejidos, ¿cierto? Para evaluar la interacción de un medicamento, como les comentaba anteriormente, con los distintos tipos de tejidos y ver cómo estos se afectan, ¿sí? Entonces, eso era algo de lo que les quería compartir también. Ahora, una de los temas que más me apasionan en este campo es poder integrar, como les decía anteriormente, estructuras sintéticas con tejidos biológicos. Entonces, en este caso, investigadores, pues referenciados aquí en este paper, pudieron hacer la integración de elementos sintéticos con células de corazón, de tal manera que se pudiera potenciar el movimiento de este robot. Entonces, este es un robot que pues, lo podemos definir como un robot biohíbrido o un biobot, ¿cierto? En donde las células
que se imprimen o que se colocan sobre la estructura sintética permiten, al ser estimuladas, el movimiento de las alas de la mariposa en este caso. O en este caso también, pues vemos un poco más ya a profundidad qué fue lo que se hizo, de qué manera se definió la construcción de este robotcito. ¿Sí? Y aquí en esta siguiente diapositiva ya vemos otra de las aplicaciones también de un BioBot que se hizo pues utilizando distintos tipos de biomateriales, elastómeros, oro, y pues también células de músculo del corazón, ¿cierto? Para poder construir este robot de Soft Robotic Ray, es como se llama. Y acá hay un videíto que muestra también la aplicación como tal. Entonces, al ser estimulado con luz, pues esto transmitía ese estímulo a las células de tal manera que se podía hacer la contracción. Entonces, como dice ahí, las células están impresas en forma de serpentín, y pues el movimiento pues está determinado por la contracción de las mismas células al ser estimuladas. La estimulación, como se ve acá, se realiza con luz, y la luz pues es la que permite el movimiento del robot. Bueno, pues esa aplicación me parece muy bonita, me parece muy didáctica, me parece que integra todo lo que cualquier ingeniero podría soñar dentro de este campo. Y también acá hay otro ejemplo de manipuladores, digamos que asemejando un dedo robot, en donde también se utiliza el mismo tipo de células de músculo, y luego mediante una estimulación, pues se hace la contracción del elemento que permite el movimiento, ¿sí? Entonces, este es un elemento de pick and place, y pues se utiliza también los mismos carnocitos, que son las células de corazón. Entonces, pues eso era lo que les quería presentar de las aplicaciones de la bioimpresión, de los biomateriales, y en general de toda esta tecnología. Y pues les agradezco mucho por la atención. Espero que esta presentación les haya servido para poderse informar correctamente y para poder ver las potencialidades que tiene este tipo de tecnología. Y bueno, si hay preguntas, pues quedo abierto para poderlas responder. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, estimado Cristian Silva, por la presentación que nos ha brindado el día de hoy. Me pareció muy interesante y a la vez también bastante emocionante, porque nosotros somos jóvenes todavía y no hemos tenido quizás esos contactos con lo que usted tiene, ¿no? Esa impresión, en realidad a mí, por ejemplo, me ha animado mucho más a poder seguir esta carrera tan hermosa. Y bueno, quisiera continuar con el rol de preguntas. Sí, me han llegado unas preguntas aquí en el chat. Y la primera es, ¿cómo esta tendencia en la industria estadounidense respecto a empresas inversionistas de este mercado? ¿Cómo es esa tendencia en la industria? Pues últimamente la inversión que se ha hecho en este campo de investigación de la bioimpresión 3D ha sido muy grande.
Si ustedes ven el stock market de la empresa de Celina, ha crecido de manera exponencial. Y pues gracias a esa inversión, la empresa ha podido comprar en este momento más de 9 empresas en distintos países, sobre todo en Alemania, para poder multiplicar sus campos de acción, no solamente en impresión 3D, sino también en pues, tecnologías de deposición de fluidos en el campo de la microfluídica y en el campo de investigación de nuevos biomateriales. En este momento, la empresa se ha definido como dentro del campo del bioconverse, que es como la conversión de distintas tecnologías y distintos, pues, de distintos sectores del conocimiento para poder permitir que nuestros clientes y las personas que usan nuestras máquinas puedan generar el conocimiento y generar esos procesos de investigación y tengan las herramientas para poderlo hacer de manera correcta. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, sí, hay la inversión en este campo de investigación ha sido muchísima últimamente en los últimos años. Excelente, muchas gracias. También, siguiente pregunta vendría a ser, usted mencionó que, por ejemplo, hay que categorizar los diferentes tipos de estructura para poder, ya que es muy complejo en realidad. Por ejemplo, tendríamos a la piel, cartílago, que es bidimensional, estructuras huecas tubulares, estructuras no vasculares y estructuras para órganos sólidos, ¿verdad? Sí. Mi pregunta en cuanto a esto es, ¿existe alguna parte del cuerpo humano que quizás todavía no se haya podido experimentar con ello? Pues yo realmente dudo que haya una parte del cuerpo, digamos que lo más complejo serían las estructuras neuronales, pero ya hay aplicaciones para poder replicar este tipo de tejidos. Como veíamos acá en esta diapositiva, vemos cartílago, hueso, estructuras vasculares, piel, corazón, musculoesqueléticas, hígado, sistema nervioso, biosensores, córnea, riñones, tendones, hasta también del reino fungi, también plantas, del reino vegetal, páncreas, intestinos, bacterias, del sector farmacéutico, dientes, tendones. O sea, yo creo que no hay área en donde no se haya ya incursionado utilizando tecnologías de impresión 3D. Perfecto. La siguiente pregunta es de Eloa Inés, que me pregunta lo siguiente. ¿Tiene alguna experiencia con la elaboración de biomateriales que reemplacen tejidos periodontales y hueso alveolar a nivel bucal? Bueno, sé que pues, la empresa tiene distintos tipos de convenios con distintas compañías y sí se ha utilizado la bioimpresión 3D para replicar no como tal la pulpa, lo que conforma dentro del hueso, sino la estructura externa, la corona, la parte más sólida. Eh, Seguramente al hacer la investigación dentro de los papers que se publican, vas a poder encontrar este tipo de aplicaciones específicamente para los dientes. Porque como les digo, no hay tejido en el cual no se haya ya comenzado un proceso de investigación utilizando ese tipo de tecnologías. Entonces, no tengo la información exacta en este momento para decirte sí, es esta, pero estoy seguro que sí la encuentres si se hace un proceso de investigación con tu sistema de investigación de patentes o de papers. Muchas gracias. La siguiente es de Camila Sarmiento y dice, buenas tardes, mi pregunta es, generalmente, ¿qué software se usa para realizar el CAD a partir de las imágenes diagnosticadas? Bueno, se pueden utilizar distintos tipos de software.
Uno de lo que yo he usado y de los más recomendados es Mimix, pero pues también hay distintos tipos de software que proveen las mismas, o sea, que vienen en concordancia con las máquinas que se utilicen, ya sea rayos X, tomografía computacional o resonancia magnética, sobre todo con las tomografías computacionales. Hay distintos tipos de software que se utilizan para organizar las distintas capas y luego hacer un procesamiento de estas capas y definir cuáles son las estructuras que son sólidas, las estructuras blandas, y luego con ese procesamiento pues ya definir una estructura tridimensional. El único que he utilizado es Mimic, pero no hay otro, digamos, que te pueda recomendar porque pues, no he usado más. Muchas gracias. Creo que con esa pregunta respondí también varias. Aquí la siguiente es, ¿dónde puedo obtener los videos o papers de su presentación, ingeniero? Bien, entonces, pues tú puedes entrar a la página www.selin.com. Permítame, a ver si aquí les puedo compartir la página www.selin.com. A ver, comparto ya la página acá. A ver, aquí ya está, compartir. Listo. Entonces, en esta página puedes encontrar los recursos, ¿sí? Y en esta puedes encontrar, ¿sí están viendo la página, sí? Sí, todo lo ve correctamente. Ok, listo. Y aquí van a ver las publicaciones, pero también pueden encontrar las aplicaciones, los application notes. Están también los webinars. Les recomiendo muchísimo que miren los webinars. Si ustedes van aquí al webinar, van a ver aquí en donde dice On Demand, pueden encontrar todos los webinars que se han hecho últimamente. Entonces, por ejemplo, en este último está nuevos desarrollos en biotintas terapéuticas. Está, bueno, vamos a ver solo los de español. Bioimpresión 3D, modelos de piel y sus aplicaciones en evaluación de tratamientos tópicos. Este es muy bueno. Este lo hicieron recientemente, una investigadora de la Universidad de los Andes en Colombia, y que pues he trabajado con ellos, pues no directamente, pero pues sí sé del proceso de investigación de ellos. Y pues he participado también de algunos cursos que ellos han organizado y sé de la calidad de la investigación de ellos y sé pues de primera mano también de la manera como ellos han desarrollado estos protocolos para poder hacer estas aplicaciones de tratamientos tópicos sobre piel. Entonces les recomiendo especialmente pero también hay otros que también están en español, por ejemplo, como avances recientes en biotintas multifuncionales basadas en matrices extracelulares. Pues la mayoría de webinars acá están en inglés, pero también hay en español. Pues también hay en otros idiomas como japonés, pero pues porque la empresa es una multinacional, pero pues les recomiendo esta parte de los webinars. Y ya vemos acá otra vez, Resource. Está el Bioverse, que es la plataforma en donde ustedes pueden descargar los modelos, los protocolos. Y si pues ya van a hacer una investigación, pues les recomiendo esta parte de las publicaciones, en donde aquí se muestra el total del número de publicaciones que se han hecho utilizando nuestras máquinas y nuestros biomateriales. Es 1777 hasta la fecha. 182 publicaciones solamente este año y 32 publicaciones el mes pasado. Entonces, pues ustedes ven la cantidad de investigadores y el potencial también que hay para poder hacer investigación utilizando este tipo de tecnología. Muchas gracias. Así, chicos que ya saben, revisemos esta página y miremos los webinars. Muy bien, antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría invitar a todos los asistentes a que puedan llenar el formulario de asistencia, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, y es de Wilson Melgares. Buenas tardes, soy de México y tengo una pregunta en cuanto a los avances
que se tiene sobre la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial al proceso de bioimpresión, por ejemplo, la parte de visión que realiza en autoajuste de sus parámetros y se tenga mayor precisión en la impresión. Sí, nosotros ya tenemos patentes sobre ese tema y especialmente se utiliza visión artificial y se utiliza inteligencia artificial para poder ajustar los parámetros de calibración de la máquina. No solamente por línea, quiero decir, no solamente por línea de impresión, sino también capa a capa y en volumen. Entonces, eso ya está avanzado y ya está bien desarrollado en la empresa y podría decirse que prontamente vamos a lanzar el producto que haga el soporte de la calibración de nuestras máquinas utilizando esas tecnologías. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, me gustaría leer el de Jetsi Sayar y dice, los productos obtenidos de la bioimpresión 3D tienen un tiempo de vida o utilidad definido y el funcionamiento informático detrás de la bioimpresión 3D en cuanto al diseño y proceso computacional se asemeja a la impresión 3D convencional con plásticos, por ejemplo. Sí, sí, responder a la segunda pregunta es exactamente lo mismo, o lo que hay que tener en cuenta es un control exacto y preciso de la temperatura, pues los biomateriales son mucho más sensibles a la temperatura que los termoplásticos toda la vida. Entonces, y sobre todo las células que si se someten a temperaturas por encima de los 37 grados o incluso por debajo, pues pueden sufrir pues una rápida muerte celular y pues no queremos que la viabilidad se vea comprometida. Entonces hay que tener muy buen control de las temperaturas, tanto de la cama de impresión como de la temperatura que controla la printer, el cabezal de impresión. Se me olvidó la primera pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, en cuanto a los productos obtenidos de la impresión 3D, ¿tienen un tiempo de vida o utilidad definido? Sí, pues precisamente los biomateriales tienen una característica y es que se pueden degradar en el tiempo. Esos son biodegradables, o sea que que el cuerpo los puede absorber y que estos sirven principalmente para conformar un soporte en donde las células crecen, forman tejido y una vez que conforman ese tejido, entonces el material pues puede ir disolviendo, pero como ya está conformado el tejido, entonces ya no importa, porque ya me sirvió esa estructura de andamiaje para conformar esa forma. Entonces, sí, eso depende, pues, prácticamente de las propiedades del mismo material. Por ejemplo, en el ácido poliláctico poliglicólico se puede jugar con distintos porcentajes para poder favorecer más la degradación o menos dentro de una estructura. Entonces, eso depende más que todo del material y ese es su principal objetivo, que se pueda degradar dentro del cuerpo. Muchas gracias. Otra pregunta más es de Melanie y dice, ¿existe inteligencia artificial que se esté utilizando en las células y que puedan ayudar a eliminar células cancerosas? Nosotros tenemos otro producto, ya les comparto aquí también la página. Ya les comparto aquí la página. Les voy a volver a compartir aquí la página. Listo. Compartir. Listo. Este es otro producto. Vamos aquí a ver. En el campo de bioimpresión tenemos estas máquinas del campo de las ciencias biológicas, single cell dispensing, nucleomics. Es el CellSide, estoy buscando el CellSide acá. Creo que no está aún en la página, pero se llama CellSide. Sí, Live Cell Analyzer. Sí, está acá.
se llama LiveSite and LiveSite Live Cell Image Solution. Entonces, es el cell site. Les muestro acá. No sé si están viendo correctamente la página, ¿sí? Bien, este es un microscopio que utiliza inteligencia artificial para poder ver muchas características. O sea, como no soy director de producto específicamente de este producto, no sé muchas de las características que tiene, pero sí sé que se utiliza principalmente para hacer evaluación celular y para determinar cuándo hay un tipo específico de comportamiento con un grupo de células que están en un específico, en un well plate, en un pozo. Entonces, y sé que utiliza componentes de inteligencia artificial para hacer esa evaluación mientras las células están creciendo en el medio celular. Con esto se evita el uso de tinciones y de marcadores para poder extender la vida de las células. Entonces, sí, esto es un producto que utiliza específicamente lo que me acabas de decir. Excelente, muchas gracias. Y para poder terminar, una pregunta en cuanto al contexto actual. Dicen, ¿conoce empresas latinoamericanas que produzcan biomateriales 3D? ¿Y cuáles son? ¿Conocen a la empresa argentina LiveSea? ¿Y cuáles serían más o menos los mejores países para poder justamente empezar con este tema tan importante? Bueno, pues como les mostraba en la presentación, Anthony Atala es uno de los mayores representantes del campo de la bioimpresión y es peruano. Y LiveSeed sí lo conozco, es una empresa argentina y pues emprendimientos en Latinoamérica de impresión 3D han sido pocos, pero han sido representativos. Y pues eso es algo de lo que tenemos que pues sacar el pecho, ¿no? Es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. De que a pesar de que no tengamos los recursos y no tengamos los medios suficientes, pues podemos lograr incursionar en estos campos de investigación y incluso hasta crear empresas y sacar productos. Específicamente empresas que hagan biomateriales, hay muchísimas, hay muchísimas. Y nosotros hemos comprado durante mucho tiempo el alginato a una empresa chilena. Creo que ahorita cambiamos de proveedor, pero pues sí lo compramos durante mucho tiempo a una empresa chilena. Y pues lo más importante, los biomateriales que se hagan con muy buena calidad con procesos que tengan una alta trazabilidad para que los materiales que nosotros desarrollamos pues puedan ser siempre el mismo tipo de material y no varíen entre batch y batch de producción. Entonces, sí, eso es lo que te puedo comentar con respecto a eso. Muchas gracias. Al parecer, esta fue la última pregunta y estoy muy agradecido, yo y todo el capítulo, de estar contigo, Cristian. Muchas gracias. Estamos encantados, en realidad, porque fue una excelente ponencia. Y lo invito a dar unas palabras finales al público en general. Sí, pues no queda más que decir que es gracias a la integración de distintas disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, como ustedes ya saben, yo soy ingeniero mecánico, mecatrónico, pero pues he incursionado en este campo de la bioimpresión, temas de medicina, de biología, de biomateriales, y eso no impide que pueda hacer desarrollos en este campo. Entonces, entre más sinergia haya entre distintas disciplinas y más conocimiento, y los conocimientos se manejen de manera más global, ¿cierto? Y haya más colaboraciones, se pueden llegar a tener proyectos que generen un gran impacto y que realmente puedan impactar la vida de cientos, si no miles de personas, y puedan también impactar de gran manera al mercado. Entonces, pues me gustaría pues eso, recalcarles que cualquier proceso de investigación que ustedes hagan o proyecto, pues tengan en cuenta que entre más multidisciplinar sea, más esfuerzo les va a tomar, pero también
más impacto va a tener. Y que esos proyectos puedan de una u otra manera mejorar la calidad de vida de las personas, pues va a traer distintos tipos de recompensas personales, al ustedes sentirse que lo que están haciendo está mejorando, pues de una u otra manera, esos, digamos, dificultades que las personas están viviendo. Y que no solamente sus carreras están hechas para poder producir y sacar provecho personal, sino también para ayudar a los demás. Eso es. Y pues eso es lo que puedo compartirles por el momento. Muchas gracias. También otra pregunta quizás puede ser, ¿cómo podemos contactarnos con usted? Sí, permítame ver si yo tengo acá mi correo al final de la presentación. Bueno, me pueden escribir permítame, yo les comparto porque es un poquito complicado el correo. A ver, aquí en la última presentación creo que tenía mi correo. Es casilvaca@unal.edu.co. Lo escribo aquí para que lo puedan ver bien. Y les comparto acá. Y pues ese es como el principal canal. Yo tengo mi correo pues de corporativo de la empresa que es chs@selim.com, pero pues prefiero desde el correo de la universidad para que no se me confundan los asuntos. silvaca@unal.edu.co y ya. ¿Sí están viendo ustedes la presentación o están viendo la página? Sí, Ah, sí, sí, están para viendo. ver. Esa es, exacto. Exacto. Este es mi correo si quieren comunicarse conmigo. Muchas gracias, ingeniero Cristian Silva. De igual manera, agradecer también la asistencia de cada uno de ustedes. Asimismo, yo los invito a poder continuar en la sala, ya que a las 5 p.m. tenemos la siguiente ponencia con el ingeniero Brandon Ortiz Casas, así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante como el día de hoy. Y bueno, ¿no? Agradecer una vez más a Cristian Silva, muchas gracias con su ponencia y espero que nos esté apoyando a una próxima oportunidad. Con gusto, con gusto. Muchas gracias Muchas nuevamente gracias. por la invitación. Que tengan una feliz tarde.